luego. Tenemos otra forma de gobierno, ¿no es cierto? Expresado en la monarquía y en la república. Tenemos acá en el cuadro formas clásicas de gobierno, según la manera en que se ejerce el poder, y la condición del gobernante. Entonces, tenemos la forma clásica de gobierno expresado por la monarquía y por la república. Entonces, ¿en qué consisten estas formas de gobierno? La monarquía. ¿Qué nos dice García Toma? Según esta modalidad de gobierno, el origen del título de poder emana de prácticas consuetudinarias, es decir, vinculadas a la costumbre y en leyes sucesorias. El carácter de este poder tiene una connotación majestática. Majestática quiere decir majestuosa y perpetua. Es decir, se trata de un majestuoso poder personal que se ejerce de por vida. El gobernante, denominado rey, asume sus tareas en cuanto al ordenamiento estatal se lo atribuye a título propio. Esto nos dice García Toma. Entonces, ¿qué cosa es la monarquía? Entonces, la monarquía es una forma de gobierno en la cual la jefatura del Estado está personificada en un sujeto, en una sola persona, bajo la denominación de rey, monarca o soberano, el cual lo ejerce con carácter vitalicio y hereditario. Es decir, el monarca accede al poder no a través de un proceso de sufragio, sino por sucesión hereditaria, y ejerce el poder en forma vitalicia, es decir, hasta que muere. Y cuando esto ocurre, es sucedido por uno de sus descendientes. Entonces, en este contexto, el monarca personifica el sistema jurídico y el propio Estado. Es decir, el monarca personifica el sistema jurídico de su organización y al propio Estado. Él es la ley y él es el Estado. Sin embargo, hay que distinguir en la forma de gobierno monárquica dos tipos: la monarquía ilimitada o absoluta y la monarquía limitada o constitucional. ¿Qué cosa es la monarquía absoluta o ilimitada? Es una forma de gobierno, es una forma monárquica en la cual todos los atributos de la soberanía se concentran en la persona del monarca por derecho divino. Es decir, se considera que el rey accede al poder y lo ejerce por delegación divina, como que Dios le ha delegado el poder para que lo personifique en la tierra. Y este tipo de ejercicio político, esta forma política teocrática, constituye uno de los grandes mitos de la historia. Este mito de la historia, que consiste en el poder ilimitado y vitalicio absoluto del rey, sin ningún tipo de control, ningún tipo de limitación ni responsabilidad, bajo la premisa de que ha sido un poder delegado por Dios y que él es una encarnación de Dios en la tierra, un representante de él ante el pueblo y por lo tanto superior a todos sus súbditos, los cuales por tanto no pueden cuestionar sus decisiones políticas ni contrariarlas. Entonces, este gobierno absolutista monárquico ilimitado es propio de las monarquías absolutas del siglo XVI y XVII, las que se desarrollaron en Europa. Pero no solamente en Europa, sino recordemos que en la antigüedad se han desarrollado una serie de culturas que han ejercido el poder bajo la forma política de la monarquía absoluta. Así tenemos, por ejemplo, en Mesopotamia, en la cultura caldeo-asiria, donde es conocido
su gobernante, ¿no es cierto? El famoso rey Hammurabi, quien gobernó con mucha sabiduría y que llevó a la ciudad de Babilonia al esplendor y que dictó un código famoso que lleva su nombre, el Código de Hammurabi, conocido como la ley del talión, es decir, del ojo por ojo y del diente por diente. Estableció una serie, la regulación jurídica a través de este código de las relaciones del gobernante con el pueblo, pero también formuló el reconocimiento jurídico de determinados aspectos de la vida social y de algunos derechos como el derecho de propiedad, el derecho de la vida de las personas, algunos aspectos relacionados con la vida económica del pueblo, ¿no? Dándole seguridad jurídica, como por ejemplo a las relaciones comerciales, a la agricultura, etc. Pero también estableció penas severas para la comisión de algunos actos reprobables o ilícitos, como por ejemplo, determinaba que se le cortara la mano a quien levantara la mano a su padre, y establecía la pena de muerte para los omisos al servicio militar, entre otros. Bien, entonces reconocemos que la forma de gobierno de la monarquía y en particular de la monarquía absolutista no pertenecen exclusivamente a la etapa histórica correspondiente a los siglos XVI y XVII, ¿no? Dentro del ámbito europeo, sino también en otras partes del mundo y en otras épocas, como también fue por ejemplo en Roma. Recordemos que Roma ha sido una de las grandes civilizaciones clásicas del mundo antiguo. Se inició, fue fundada en el año 753 a.C., ¿no es cierto? Y que se prolongó hasta el año 476 después de Jesucristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero que continuó, ¿no es cierto?, hasta el año 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, ¿no?, por acción y efecto de la invasión de los pueblos bárbaros mahometanos que toman la ciudad de Constantinopla. Pues bien, en la primera etapa de la vida de esta gran cultura universal romana, se da la etapa monárquica, entre los años 753 y el año 509. En este periodo de la historia se estableció el gobierno monárquico, es decir, el ejercicio político bajo la forma política de la monarquía absolutista. Entonces, en esta primera etapa política, en Roma gobernaron los reyes. El rey ostentaba el poder máximo y concentraba todos los poderes. Y así como estos pueblos, han existido una innumerable cantidad de civilizaciones y pueblos donde se han desarrollado la forma de gobierno absolutista monárquico. Bien, pero entonces revisemos la otra forma política bajo esta clasificación. La república. ¿Qué cosa es la república? ¿Qué es la república? Entonces, la república es una forma de gobierno representativo. Forma de gobierno representativo donde el poder reside en el pueblo, personificado en un jefe supremo, denominado presidente de la república. Denominado presidente de la república. Pero este régimen tiene una serie de características que lo distinguen de otros, y que son, en primer lugar, la elección, la representación, la alternancia y la responsabilidad. ¿En qué consisten estos elementos? La elección consiste en que el gobernante accede al poder, no por la vía de la sucesión hereditaria, sino a través de un proceso de sufragio legítimo, como expresión de la voluntad popular, de determinar su representante político para que gobierne en su nombre. Entonces, un primer elemento fundamental, distintivo de la forma de gobierno republicano, es la elección. Pero también hay otro elemento, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, la representación, que significa que el gobernante elegido ejerce el poder político a nombre del pueblo, es decir, representa al pueblo políticamente. Entonces, el pueblo le confiere al gobernante
mandato y disposición oficial para ejercer el poder en su nombre, pero sometido a controles efectivos. Entonces, esta es una segunda característica o elemento fundamental de la forma de gobierno republicano, pero tenemos otra, ¿no es cierto?, que es la alternancia en el poder, lo que significa que el gobernante no solamente debe ser elegido por el pueblo y representar a él, sino también que tiene que haber una renovación periódica de los gobernantes, renovación periódica de las personas que son reconocidas por el pueblo y que son elegidas para gobernar en su nombre. Este es un elemento fundamental que caracteriza a los gobiernos republicanos, entre ellos los democráticos. Esto nos trae a colación algunas prácticas censurables de algunos pueblos contemporáneos que acceden al poder por la vía democrática, pero que sin embargo no respetan este principio fundamental, el principio de la alternancia en el poder. Para que se legitime un gobierno republicano democrático, tiene que haber alternancia en el poder. Quiere decir que el periodo de gobierno tiene que ser limitado y al término de este tiene que renovarse por otro representante elegido por el pueblo para que realice la función de gobierno. Entonces nosotros, analizando la realidad política mundial, encontramos que existen muchos estados, muchos países o diversos países, los cuales no se respeta este elemento fundamental, ¿no es cierto? Y que por tanto existe una práctica vedada de pretender perpetuarse en el poder o de mantenerse en el ejercicio del poder político de manera ilegítima, recurriendo a prácticas rebuscadas, por no decir otro término, ¿no es cierto? Como por ejemplo, tenemos el caso latinoamericano de Venezuela, donde el gobernante se ha asegurado el gobierno hasta el año 2018, no obstante haberse establecido inicialmente en la Constitución por un periodo breve, ¿no es cierto? Entonces, este es un elemento fundamental que no se tiene en cuenta en muchas realidades y que todos tenemos que tener conciencia de ello. Cuando un gobernante pretenda extenderse en el poder más allá del periodo que determina la Constitución, ya se está dibujando en su ejercicio político una clara tendencia autocrática, porque existe en ese caso la abierta intención de mantenerse indefinidamente el poder o por un tiempo mayor que el establecido en la Constitución, conculcando el principio fundamental de la alternancia en el poder. Bien, pero también hay otra característica de la forma de gobierno republicano, que es la responsabilidad por los actos de gobierno, lo que evidentemente no existe en los gobiernos absolutistas monárquicos, donde el rey ejerce poder en forma ilimitada, sin ninguna limitación ni cortapisa y sin ningún tipo de responsabilidad jurídica de ninguna otra naturaleza, ¿no? A diferencia, ocurre en el gobierno republicano, donde el mandatario, el gobernante, al término de su mandato político, es sometido a una serie de controles, pero no solamente al término, sino también durante la vigencia de su periodo de gobierno. De tal manera que, por ejemplo, un presidente puede ser vacado por incapacidad moral. Entonces, estas son formas de determinación de responsabilidad por los actos de gobierno. Entonces, estos cuatro elementos que hemos mencionado son fundamentales y es necesario tener en consideración para reconocer siempre a un gobierno republicano y democrático. Y no dejarnos envolver por cantos de sirenas de algunos gobernantes que con un evidente tinte autocrático pretenden llevar de las narices a la ciudadanía, ¿no es cierto?, hacia otro tipo de prácticas o de regímenes que no se condicen con la dignidad humana. Bien,
A continuación tenemos otra forma de gobierno. Otra forma de gobierno. Esta forma de gobierno es la que establece el famoso jurista alemán Karl Loewenstein. En su obra La teoría de la Constitución establece una clasificación de las formas de gobierno basadas en el criterio de concentración y distribución del poder, basadas en el criterio de la concentración y distribución del poder. Pero para poder entender los postulados teóricos de este gran jurista alemán, desarrolla en primer lugar, y es necesario analizar el tema, el distingo que hace entre sistema político y régimen político. Entre sistema político y régimen político. Entonces, ¿qué nos dice con relación al sistema político? Loewenstein nos dice que el sistema político abarca por lo general una serie de tipos de gobierno que están unidos por la identidad o afinidad de sus ideologías y de las instituciones que a estas corresponden. ¿Y qué nos dice sobre el régimen político? Nos dice que el régimen político lo conforman todo tipo de gobierno o concreta formación de las instituciones del sistema político en una determinada sociedad estatal. Entonces, voy a traducir la terminología de Loewenstein y en tal sentido diremos que el sistema político es una forma política general. Es una forma política general. Es el todo, es el continente. Es una forma política general que comprende una serie de formas de gobierno, es decir, una serie de tipos de gobierno que se identifican por sus contenidos ideológicos y por sus instituciones que le corresponden. Y los regímenes políticos, de los cuales nos habla Loewenstein, están conformados o se deben entender como formas políticas específicas que pueden ser comprendidas en un sistema político general, en función de su contenido ideológico y de las instituciones que los integran. Esto lo vamos a comprender mejor en los siguientes cuadros. En este cuadro tenemos una representación esquemática general de la clasificación de gobierno de Loewenstein. ¿Qué nos dice? Tipologías contemporáneas de las formas de gobierno. Loewenstein, esquema general. Loewenstein hemos señalado que distingue básicamente entre sistema político y régimen político. ¿Qué cosa es sistema político? Nosotros ya hemos señalado que el sistema político es la forma política general, ¿no es cierto? Voy a permitirme acercar el cuadro para poder... El sistema político esbozado por Loewenstein está expresado por la autocracia y la democracia constitucional. Autocracia y democracia constitucional. Es decir, es un sistema bipartito conformado por estos sistemas. Que tanto la autocracia como la democracia constitucional constituyen formas políticas generales, que están conformadas por una serie de tipos de gobierno, que son derivaciones de la forma general. Y de tal manera que de la autocracia deriva los regímenes políticos autoritarios y totalitarios. Y de cada uno de ellos existe una derivación subsecuente, es decir, una serie de subtipos. Y de la democracia constitucional deriva la democracia directa y la democracia representativa. A su vez, de la democracia representativa está conformada por otros subtipos. Entonces, Loewenstein hace una clara distinción entre lo que es sistema político y régimen político. Entonces, en este cuadro podemos distinguir con absoluta claridad de en qué consiste el sistema político y los regímenes políticos. Y a propósito del tema, es necesario comentar de que esta clasificación es una de las más importantes del mundo contemporáneo. Basada en el criterio de distribución o concentración del poder político. Vamos a seguir los siguientes cuadros para hacer un análisis del tema. Entonces, hemos dicho que los sistemas políticos son dos, ¿no es cierto?
los sistemas autocráticos y el sistema de la democracia constitucional, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a abocar al sistema autocrático de gobierno. Entonces, el sistema autocrático o la autocracia está conformada por los gobiernos autoritarios y los gobiernos totalitarios. Y el gobierno autoritario por una serie de subtipos de gobierno, es decir, de regímenes políticos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Bien, entonces, hemos visto en el cuadro la clasificación de los gobiernos totalitarios, pero en este punto es necesario hacer un distingo entre lo que constituye los gobiernos autocráticos y los gobiernos de la democracia constitucional. Entonces, ¿qué cosa es un gobierno autocrático? Autocracia deriva de las palabras autos, que significa uno mismo, y kratos, poder. Autocracia es un régimen político que se caracteriza por la concentración del poder político en un solo detentador. Llámese persona, en este caso cuando el poder político se concentra en una persona, se denomina dictador. Pero el poder político también puede estar concentrado no solamente en una persona, sino también en una asamblea, en un comité, en una junta o en un partido político. Entonces, la concentración del poder político en un solo detentador es una de las características fundamentales de los gobiernos autocráticos. Lo que trae a colación el hecho de que se excluye a los destinatarios del poder, que son todos los ciudadanos, del proceso de formación de voluntad del Estado. En los gobiernos autoritarios, en menor medida, y en los gobiernos totalitarios, en forma absoluta. Entonces, otra característica de los regímenes totalitarios es que hay una subordinación de los órganos vinculados al poder. Hay una subordinación de los órganos vinculados al poder. Otra característica es que en los gobiernos totalitarios existe la intolerancia política e ideológica. Por lo tanto, en los gobiernos autocráticos no se permite el desarrollo de nuevas ideas políticas o la conformación de partidos políticos o la conformación de una oposición política. Eso está vedado, ¿no es cierto? Eso no es una práctica que los caracterice. Pero también otra característica de los regímenes autocráticos consiste en que muchas de las decisiones políticas, o la gran mayoría, se realizan en la sombra, es decir, no se conocen quién las asume, ni cuándo, ni cómo, ¿no es cierto? A diferencia de los regímenes de la democracia constitucional, donde se conoce quién asume una decisión política, y esa decisión política se plasma en una norma jurídica que se publica en el Diario Oficial del Peruano, en el caso de nuestro país. Pues bien, entonces en los regímenes autocráticos, al margen de la concentración del poder en un solo detentador, se excluye a la ciudadanía de participar en el proceso de la voluntad política del Estado. Es decir, el ciudadano no participa en ese proceso de poder. El ciudadano, o bien, no participa, no existe un proceso de sufragio, o bien, si existe el proceso de sufragio, este proceso está, entre comillas, amañado. Entonces, este sistema determina una serie de limitaciones a las potestades que por naturaleza le pertenecen a la persona humana, como son el derecho de participación política. Se distingue entonces claramente de los regímenes de la democracia constitucional, o del régimen de la democracia constitucional, que es una forma política del Estado de Derecho. Y como hemos señalado, el Estado de Derecho es aquella forma política en la cual el poder público está sometido efectivamente a un sistema normativo con la finalidad de tutelar los derechos y libertades esenciales de la persona humana. Entonces, el sistema de la democracia constitucional
se basa fundamentalmente en el principio de separación de poderes. Principio de separación de poderes, que consiste en la existencia de diversos órganos que efectivamente detentan el poder, que efectivamente participan en la formación de voluntad del Estado y donde existe un control eficaz de los actos de gobierno. Entonces, el sistema de la democracia constitucional es la forma política que está regida por la práctica constitucional, porque se basa en un documento fundamental expresado en la Constitución, bajo el cual el gobernante limita su accionar político, a diferencia del régimen autocrático, donde la voluntad del gobernante de estas características es la que determina el sentido de su orientación política. Bien, entonces, es necesario hacer ahora una distinción entre lo que constituyen los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios. Hemos señalado que bajo la clasificación doctrinaria de los regímenes políticos de Lowenstein existe un régimen autocrático, un sistema autocrático y un sistema de la democracia constitucional. El sistema autocrático se divide, según los postulados de Lowenstein, en regímenes autoritarios y regímenes totalitarios. Los regímenes autoritarios son sistemas o regímenes políticos autocráticos, porque existe una concentración del poder en un solo detentador. Hemos dicho que puede recaer el poder en una sola persona, caso en el cual se denomina dictador, o en una asamblea, o comité, o en una junta, o en un partido político, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en los regímenes autoritarios, todavía se mantienen espacios de libertad en la ciudadanía, como por ejemplo, existe una prensa que puede actuar libremente en tanto no contraríe los intereses del gobernante autócrata. Pero si esa entidad puede ser televisiva, radial o de la prensa, critica al gobierno, critica sus decisiones políticas o los perjudica de alguna manera, son objeto de persecución. Entonces, el gobernante autócrata echa mano a las distintas entidades del Estado que tienen funciones específicas de perseguir a los oponentes políticos. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de algunos países latinoamericanos, se cierran canales de televisión libres que formulan críticas al gobernante de turno, a sus decisiones políticas, lo cual es normal en un Estado democrático de gobierno. Pues bien, entonces en los regímenes autoritarios, que es una derivación del régimen autocrático, hay una concentración del poder en un solo detentador. Sin embargo, se mantienen espacios de autonomía, de libertad, ¿no es cierto? Funciona regido por una constitución, se mantienen algunos derechos ciudadanos, en tanto estos no colisionen con los intereses del gobernante autócrata, porque cuando esto ocurre, ya hemos dicho, son objeto de persecución a través de diversos sistemas represivos del Estado autoritario. Ahora, eso no significa que en el régimen autoritario no existan otros órganos detentadores del poder, ¿no es cierto? Aunque sea en apariencia. Existen otros poderes, existe un poder legislativo, existe un poder judicial. Sin embargo, no existe una real separación de poderes. No existe una real separación de poderes. Porque en forma real y efectiva, esos órganos del Estado están sometidos a la voluntad del gobernante autócrata. Están sometidos a su voluntad. Porque el gobernante ha sometido a los órganos del Estado. Entonces, tenemos otra característica más de los regímenes autoritarios, ¿no es cierto? La subordinación de las entidades
públicas, es decir, del aparato estatal. Hemos dicho, uno de los aspectos definitorios de lo que constituye la autocracia es que la separación de poderes que existe en apariencia no es real, es aparente simplemente. Como por ejemplo en Venezuela, ¿no es cierto? En Venezuela el gobernante actual accedió al poder por la vía democrática, pero posteriormente, ¿no?, paulatinamente ha ido sometiendo a todas las entidades públicas del Estado. Como todos sabemos, viene cerrando canales de televisión, libres, etcétera, que formulan críticas a sus decisiones políticas. Y como todos sabemos, existe una cantidad de manifestaciones que no vamos a mencionar, pero que son claramente contrarias al sistema de gobierno democrático. Pero la característica fundamental, la característica básica, definitoria de los regímenes autoritarios es que su finalidad, su objetivo fundamental es el copamiento de las entidades públicas del Estado, es decir, el dominio total del aparato público estatal. Ellos no persiguen, por ejemplo, ideologizar a su población, someter el espíritu de las personas, sus prácticas personales o familiares, sino que básicamente su objetivo está centrado en el dominio de las entidades que conforman el aparato público del Estado. Esa es su finalidad fundamental. Entonces, en este aspecto se diferencia de los regímenes totalitarios. Entonces, los regímenes totalitarios no se conforman con someter a las entidades públicas del Estado, sino que van mucho más allá. Los regímenes totalitarios persiguen esencialmente invadir el alma, el espíritu, las prácticas de la persona, de las familias, qué tienen que hacer, inclusive a qué hora tienen que levantarse, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Entonces, en los regímenes totalitarios se invade la mentalidad de la persona, se le pretende y se logra la ideologización política a través de diversas prácticas, y se persigue a los oponentes políticos a través de mecanismos represivos del Estado, autoritario, autocrático, totalitario. En este contexto, el monarca personifica el sistema jurídico y el propio Estado. Es decir, el monarca personifica el sistema jurídico de su organización y al propio Estado. Él es la ley y él es el Estado. Sin embargo, hay que distinguir en la forma de gobierno monárquica dos tipos: la monarquía ilimitada o absoluta y la monarquía limitada o constitucional. ¿Qué cosa es la monarquía absoluta o ilimitada? Entonces, la monarquía es una forma de gobierno en la cual la jefatura del Estado está personificada en un sujeto, en una sola persona, bajo la denominación de rey, monarca o soberano, el cual lo ejerce con carácter vitalicio y hereditario. Es decir, el monarca accede al poder no a través de un proceso de sufragio, sino por sucesión hereditaria, y ejerce el poder en forma vitalicia, es decir, hasta que muere. Y cuando esto ocurre, es sucedido por uno de sus descendientes. Entonces, es una forma de gobierno, es una forma monárquica en la cual todos los atributos de la soberanía se concentran en la persona del monarca por derecho divino. Es decir, se considera que el rey accede al poder y lo ejerce por delegación divina, como que Dios le ha delegado el poder para que lo personifique en la tierra. Y este tipo de ejercicio político, esta forma política teocrática,
constituye uno de los grandes mitos del Islam. Luego, tenemos otra forma de gobierno, ¿no es cierto? Expresado en la monarquía y en la república. Tenemos acá en el cuadro formas clásicas de gobierno, según la manera en que se ejerce el poder, y la condición del gobernante. Entonces, tenemos la forma clásica de gobierno expresado por la monarquía y por la república. Entonces, ¿en qué consisten estas formas de gobierno? La monarquía. ¿Qué nos dice García Toma? Según esta modalidad de gobierno, el origen del título de poder emana de prácticas consuetudinarias, es decir, vinculadas a la costumbre, y en leyes sucesorias. El carácter de este poder tiene una connotación majestática. Majestática quiere decir majestuosa y perpetua. Es decir, se trata de un majestuoso poder personal que se ejerce de por vida. El gobernante, denominado rey, asume sus tareas en cuanto al ordenamiento estatal se lo atribuye a título propio. Esto nos dice García Toma. Entonces, ¿qué cosa es la monarquía?